Con la salida de Dominaria Unida ha salido un mazo el cual todos esperamos, básicamente, ¿ok? No hay ningún misterio, básicamente, en que este mazo fuera subido, y es Izzet Blitz. O bueno, Izzet Blitz, Izzet Delver, Izzet Agro, como queramos decirle, ¿no? Pero hay muchas variantes y el caso es que yo he escogido una combinación de todas ellas, ¿ok? Básicamente, alrededor, ¿no?, de la carta estrella, para mí, una de las mejores de la expansión, la verdad, y eso que es infrecuente, que es Balmor, Capitán Mago de Guerra, ¿ok? Por 2, 1, 3, vuela cuando castemos Instant o Sorcery, más 1 más 0 arrollar a todas nuestras criaturas, ¿ok? Esto es una burrada, una brutalidad, la verdad, y bueno, de hecho, por lo menos no está nada mal, ¿ok? Obviamente. Combinado con muchas otras cartas, como puede ser incluso algún rayo a la cabeza, ¿ok? Se convierte en daño masivo. Estamos diciendo que en turno 3 podemos incluso matar al oponente, ¿ok? Y no es tontería. Gusta un poquito la cámara, mejor ahí, perfecto. Turno 3, ¿ok? Y no es mentira. Turno 1 cualquier bichito, turno 2 hacemos Balmor y turno 3 empezamos a jugar, bueno, pues Instant o Sorcery y tal, incluso algún rayo, ¿no? Y a lo mejor para turno 3 estaría muerto o casi muerto, ¿ok? Sin embargo, sí que es cierto, lo he combinado con la Izzet Delver, que en este caso llevamos 2 Delver of Secrets, pero también combinado con cartas que lleva ese mazo que es escabullirse, ¿ok? Que es en este caso 3 copias. Ponemos un contador sobre un bicho que queramos, ¿ok? Da igual que sea nuestro o del oponente, y lo bueno es que sale de fase. Así que el oponente tiene un bloqueador, pues con esto lo que tenemos de en medio, ¿ok? Que es lo bueno. 3 Consider, por lo mismo, también Esperanza en Extinción, ¿ok? Quitamos o bloqueador del medio o quitamos eso, bicho bajo nuestro control, devolvemos a la mano, como queramos. Tenemos Spell Pierce, un par de copias, jugar con fuego 4, también 4 descarga de rayos, y también otra carta que decidí meter yo en la infantería electrostática, ¿ok? Por 2, 1, 2, arrolla cuando hacemos Instant o Sorcery, contador sobre él. Obviamente en este mazo no viene nada mal, ¿ok? Cartas como esta también tenemos el Terror Tolariano, tenemos también cartas como la Fundación del Tercer Camino, un encantamiento que me parece la hostia, ok, nuevo de Dominaria. Tenemos hacer desaparecer para hacer algún tipo de counter, ¿no? Un par de cortas así que llevamos en el mazo. Tenemos Impulso, también un par de copias, una gran carta nueva, ok. Miramos 4, una a nuestra mano y el resto al botón, ok. Bastante bien la carta, aparte creo que esta se salió, creo que en una expansión de Commander, no recuerdo muy bien, en Battlebond puede ser, no tengo ni idea. Pero, oye, una carta que al fin y al cabo, pues, mira una más, lo cual no viene nada mal nunca. Tenemos aparte también, bueno, pues un herrero, triturador de libros mayores. Por 2, 1, 3, vuela. Ha entrado en todos los formatos, siempre que un jugador lance su segundo hechizo cada turno. Confabulamos. Así de simple. Confabulamos sí nos ayuda a filtrar, a llenar el cementerio para el tema del terror tolariano, ¿no? Que llamamos también. Y bueno, pues se va dopando cada vez más, lo cual es la puta hostia. Tenemos por último, lo dicho, el terror tolariano, que al fin y al cabo en este mazo lo hemos jugado por 2 manás, por 3 o por 1 maná muchas veces, ¿ok? Y es un 5-5 con rebatir 2, bastante bueno. Y por último llevamos 21 tierras, ¿ok? Creo que exactamente son 21 tierras, no me equivoco, ahí está, 21 tierras. Una Sokenzan, un par de dobles, que es lo que tengo. Y bueno, pues en este caso 7 montañas y 11 islas, ¿ok? Por ejemplo, que yo mucho más azul, ¿no? Que rojo en este caso, que eso, de color rojo, ¿no? Por eso llevamos menos montañas, claramente. Dicho esto, vamos a ver qué tal va el mazo. La verdad me entra muy bien por los ojos y creo que podemos atracar al oponente con, bueno, por lo mejor un turno 2, turno 3. Me puedo quedar, me gusta la mano. No soy nada malo, dime coña. Tengo solamente un bicho que es el único problema, pero tengo que defenderlo. O sea que más o menos la mano está bastante bien, ¿ok? O sea, furula bien. Se puede decir también que es una Izzet Tempo, es decir, se puede mirar por ese camino. Sin embargo, más que nada sería un mazo agresivo, ¿ok? Que lo intentamos hacer con el mazo. Consider, final de su turno. Vamos a ver qué encontramos. El pollero está bien, la verdad. De hecho, me voy a quedar. ¿Qué cojones? Sin doble rojo no puedo hacer la otra habilidad, así que prefiero tenerlo así, la verdad. De hecho, mira, puedo jugar polluelo, sin mi turno jugar la infantería y defenderla, ok, tener para defenderlo, que es lo que quiero. Aparte juega Jun, por lo que quiero tener algún tipo de otro removal, ¿no? Algún removal que otro por ahí. Así que el polluelo no viene nada mal, por lo menos el primer turno. No es una salida que sea la hostia, no es una salida súper rápida, pero es una salida que está bastante bien, la verdad, sobre todo para defender y tal. ¿Veis? Por ejemplo, esta es una versión que oscila entre el tema de tempo y agro, ok, más que nada, como estamos viendo. Por un maná, cut down puede ser... cut down, bueno, puede escabullirse, ahora que lo pienso, de verdad, no es mala idea. Igual con contar más 1/1. Más Spell Pierce, me parece la puta hostia, la verdad. Ojalá que robe más. Queréisme que me parece muy buena carta, sobre todo contra este tipo de pairing, ¿no? Pegamos de 2, damos turnos y casteamos el Spell Pierce, ponemos contador sobre la infantería. Y siguiente turno, si somos capaces, jugaremos la Fundación Intual, o lo que sea. Mira, aquí el Fable creo que se va a ir un poquito no por culo, la verdad. Vale la pena contrarrestarlo, ¿eh? Bastante. Vale, contador ahí, tenemos el impulso me encanta, de hecho puedo encontrar la tierra, ¿no? El landro que nos falta. Habría que verlo, quizás, jugamos su turno. Juego ahora por el tema de que, lo dicho, si encontramos la tierra que nos falta, mejor. Bueno, depende, ¿no? Jugar con fuego incluso que es mejor. Que lo pongo en la mano.
Vale, pegamos de 5, no está nada mal, la verdad. Se va a 13, damos turno. Seguimos teniendo protección en la mano y voy a intentarlo, ¿eh? Siguiente turno tener letal. No lo sé si voy a poder, pero voy a intentarlo. Importante. También una sinergia muy buena, por ejemplo, sería para llevar 4 polluelos, ¿no? En vez de 2 que llevamos. Pero llevar 4 y con la fundición, bueno, con la fundación, ¿no? Del tercer camino, podremos dequear. Ok, que es una opción bastante buena. Entra el Fable, no pasa nada, tenemos en la mano el jugar con fuego, así que oye. Un par de daños aquí, o bueno. Así, ¿por qué no? Me quito de problemas, la verdad. Serían 6 por ahora, no sé si castear a la fundación. Jugaría mejor algún impulso, es que de la mano ahora mismo... Ahora que lo pienso, tenía que jugar a la fundación, pero jugando de la mano el jugar con fuego. Puedo castear con Sai, ahora que lo pienso. Vamos, ha sido fallo mío, ¿eh? Un gran fallo, la verdad. Voy a jugarlo en el nivel 3. Voy a castear el Consider quizás. Es que esto no puedo jugarlo, ¿no? No, puedo lanzar la copia. La jugamos, pagamos un mana azul. Vamos a ver si encontramos algo en el top. Esto no está mal. De hecho hay que ver cuántos dejamos. O sea, básicamente pegamos de 7, sigue a 6 vidas. Con el Lightning Strike podría llegar a ser letal, pero puede que no. Me mando al cementerio. No encontramos el mana azul, no pasa nada, pero bueno. Así me falla a mí porque es que era mejor obviamente castearlo. Castear la fundación, ¿no? Y castear de la mano el jugar con fuego al token, si queríamos. Y luego a partir de ahí, por ejemplo, ya iba escalando todas las habilidades. He aprovechado ahí bastante eso y me parece que puede ser un fallo muy grande, ¿eh? No lo digo en serio, puede que nos la líe ahora por mi culpa. De hecho, esto volvía cuando atacábamos con campo de batalla, desde el campo de batalla, girado y atacando con un contador +1 sobre él. Dice, sacamos contra más criaturas. Bueno, ¿qué es lo que hace esto? Hace 2 puntos de daño a toda la mesa, puede ser. A cada criatura de cada oponente. Vale, le pegamos de 5. Es letal, ¿no? Bueno, es casi letal, de hecho. O sea, la putada es que no podemos jugar esto, no tiene objetivo. Es lo único malo. Pero vaya, yo creo que más o menos estaría casi todo ya, ¿no? Hecho. O sea, con jugar a lo mejor el Balmor, jugar incluso el Terror Trolladiano, ¿no? Que le cuesta incluso más hacer el target, me parece que es suficiente. Me quedo en la mano por si acaso con el Spell Pierce, ¿no? Enderezado, por lo que pueda pasar. Y pegamos de 5. Es un poquito putada por el tema de que podría haber sido letal, ¿no? Pero bueno, casi. Se ha quedado en el casi, ok, básicamente. Yo creo, sinceramente, con el terror es suficiente. Sobre todo también con la infantería, ¿no? Electrostática. Pero más o menos, oye, descarta cualquier cantidad para echarle una Well of Fortune por aquí. Ah, más o menos, ¿no? Descarta. Sí que es cierto que la Well of Fortune descarta la mano roba X, ¿no? Pero bueno. Mejor todavía. No una mala saga, la verdad. Es una ira de primer turno. Siguiente te filtra la mano y lo que te pone un 4-4. Oye, va guay. Vale, alma de Wingrace, ¿qué es lo que hace? Contra campo de batalla, puedes poner una carta. Vale. Carta de tierra de un cementerio en el campo. Vale. Te dice una carta de tierra de un cementerio. Y pagando un verde, descarta una tierra que te vida. Vale, está tapeada, da igual. O sea, me da putamente igual. Juego el Balmor, por ejemplo, escabullirse al Wingrace, como queda, ¿no? Suficiente. Aparte de tierra, ya incluso el terror trolladiano. Bastante bien. Un mazo, lo he dicho, bastante bueno y que me gustaría, sobre todo porque se me ha ido un poquito la olla, ok, estaba haciendo la Ice Delver, estaba haciendo la versión agro, muy agro, y la versión que también iba lo mismo, a lo Blitz, ¿no? A lo Ice agro, pero estaba haciéndolo un poquito más midrange, ¿no? Más que nada, y he formado aquí una combinación la cual creo que iría mucho mejor cada uno por separado. Sin embargo, no va mal, ok, por ahora se ve guay. Obviamente me gustaría jugar sobre todo la versión muy agresiva, porque me parece que es la que tiene más salida en estándar, pero... Oye, por ahora la versión que estoy jugando me gusta, ya que me parece bastante buena. Por ejemplo, la versión Tempo, en ese caso, la versión que iba con Delver, la hice Delver. No jugaba Balmor, ¿no? Que es una carta que yo quería probar sí o sí. Es decir, estoy subiendo este vídeo básicamente para probar Balmor. Y no la llevaba, así que dije, oye, pues hago una combinación entre uno y otro y a ver qué cojones pasa, ¿no? Al fin y al cabo, hay pool de sobra para probar. Tengo un montón de mazos en la recámara y tengo muchas ganas de ponerlos a prueba, de verdad. Tengo un montón de ganas. Bueno, no está mala mano, teniendo en cuenta que por ejemplo puedo castear el Lightning Strike sin necesidad de pagar rojo, pero no la vamos a tela. Vamos jugándola, ¿por qué no? Me quedo. Tenemos un bicho solamente, por lo cual puede salir mal la cosa, pero bueno, esta mano un poquito, o sea, esta mano sería un poquito más tempo que otra cosa. Me la voy a jugar, tela, venga, vale. Me la juego. Venga, me la juego, vale. Yo juego turno 1.
¿Por qué no? Me la he jugado con la mano. Me la he jugado también con el bicho, al fin y al cabo. Y removal, vale. No tenía que haberlo hecho, sinceramente. Y es que yo sabía. Pues nada, vale, no salta ningún trigger. Bajo tierra, estoy pensando incluso así de quedar. No, es una tontería. Ahora mismo creo que me he cantorizado y poco más, la verdad, hasta encontrar algún bichito. Ha sido un fallo garrafal, a ver, todo se ha dicho, ¿ok? Yo lo he jugado ahí porque, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero es verdad que tendría que haber estado en la mano mejor. Plaza en extinción no está mal para eliminar. Quién sabe, a lo mejor, yo que sé, le tiro esto al subestimado y punto, ¿no? Y a la manita. Creo, por ejemplo, juego con irrupción, estoy pensando. Voy a hacerla ahora. Conseguir no está mal, pero claro, es como dejarse... Conseguir no está mal, al fin y al cabo. Para jugar con la fundación, recastearlo luego 2 veces, le voy a dejar en el top, la verdad. Vale. Sheldred entra, la verdad que, bueno, pierdo 2 vidas. Puedo matarla, a lo que pienso. Por ejemplo, puedo hacer doble Lightning Strike sin ningún problema. Esto, aquí la Sheldred. Lo dicho, soy consciente que tampoco es una jugada que sea la hostia, pero tampoco pasa nada. La verdad, tampoco me tenía que haber creado. De hecho, el primer fallo mío ha sido jugar la Delver de normal, ¿ok? De turno 1 sin tener para defenderla, lo cual ha sido un fallo garrafal mío. O sea, básicamente eso he dicho, oye, pues para adelante, ¿no? Me la he jugado un poquito y punto. Pero bueno, no ha sido una gran jugada por mi parte, la verdad. Vale, vamos a decar nosotros, obviamente, por si eso, robamos algún terror, ¿no? De hecho, me hemos decado un Fénix, un mini Fénix y un polluelo, así que no está mal. Vamos a la infantería electrostática. Y lo que no sé, por ejemplo, si tirar de Consider, creo que era en su turno, básicamente. Porque tiene algún menos X, menos X, ¿no? Y lo puedo sorprender con el Consider, mira, mucho mejor. Tengo Capullos en la mano, tengo un poquito de todos. Una Esper Midrange, seguramente. O sea, alguna versión así actualizada, con Sheldred, con Liliana y tal. Pero, bueno, más o menos podemos esquivar los removals y bueno, lo que me pueda jugar, ¿no? Final del turno jugaré un Consider. Le pondré un contador encima, aparte escrutar y tal. Y es que depende de mucho cómo lo juegue, vale. Lo juega normal. Final del turno, me tienes que conseguir respuesta. Me gusta. A la mano, por favor, lo necesito. No por nada, creedme que me hace falta, ¿eh? Uf, y Balmor, ¿eh? Balmor es la putísima hostia ahora mismo. Vale. Plaza en extinción aquí, se lo ruego la mano. Obviamente lo casteo, ¿no? Podría devolverle un token a lo que pienso, pero quiero pegar el turno, ¿ok? Quiero pegar. Y punto. Aparte de escrutar, que también quería. Obviamente. A ver, Balmor por aquí. Si pudiera haberlo hecho al revés, es decir, si podía castearlo cuando quisiera, sería la hostia. Sería mucho mejor, la verdad. Pero bueno, pegamos con la infantería, tenemos el Balmor, tenemos la infantería. Cuando castee, por ejemplo, en Instant Sorcery tendrías más 2, más 1, básicamente, ¿ok? Es decir, tendría arrollar, un más 1, más 0, que es instant, básicamente, bueno, hasta el final del turno. Del Balmor y tiene un contador normal. Es decir, me parecería la hostia. Wandering Emperor depende a que se lo hagas. Si hace un menos 2 aquí, me encantaría estar enderezado con hacer desaparecer, pero bueno, por ahora tampoco pasa nada, ¿no? Si hace ahí escabullirse, lo he dicho, me da igual, porque al fin y al cabo tengo respuesta de sobra. Y es una 9-6. O sea, ¿por qué una 9-6? O sea, me lo estoy preguntando. Más uno va a hacer una manera de arrollar. Arrolla y vuela, vale. ¿Y por qué cojones le acaba de ser una 9-6? Es que no lo entiendo ahora mismo, ¿eh? Dice, siempre que hace un Instant Sorcery, la criatura de controla o tiene más 1 más 0 que manera de arrollar hasta el final del turno. Vale, pues no entiendo muy bien el por qué le ha dado más. O sea, sería una 9-6, no lo entiendo muy bien ahora mismo, pero bueno. El caso, triturar de libros por ahora. Creo que voy a atacar a la cabeza, o sea, no me hace falta mucho más, ¿no? No tiene más Wandering. Por ahora creo que eso, la cabeza es mucho mejor atacar.
Quizá con la infantería no. O sea, todo depende, ¿no? Tengo miedo de que tenga... Bueno, al fin y al cabo con la infantería, si ataco, me hace triple lock. Puede perfectamente no fiarse de que tenga un instant en la mano, pero también puede matarme, o sea, sin ningún problema. Voy a pegarle, creo que en este caso, a la Wandering de 1 y voy a dar turno. Me quedo con hacer desaparecer interesado. A pesar de los fallos que he cometido, el mazo sigue dando de sí muy bien, ¿eh? O sea, es un mazo muy bueno. De hecho, llevaría algún RD más, pero bueno. Yo la lista que he visto llevan una copia, por ahí más o menos. Así que, oye, lo que llamamos de mazo me gusta mucho. Me parece un mazo que vale la pena. Lo que todavía no sé por qué era una jodida 9-6, la verdad. No tengo ni la mínima idea. Pego con 2. No pasa nada, al fin y al cabo, si me pega con el subestimado, voy a bloquear el subestimado, ¿no? Sin ningún problema. Y si me intenta liar con alguna cosa, ¿no? Tengo en la mano counter de sobra, es decir, el tema de tempo ahora mismo se nota mucho en el tema de que están mezclados los mazos. Así que lo he dicho, si intentas joderme de cualquier forma, le va a liar parda. Pero lo que no sé todavía es eso, es por qué era una 9-6 antes, no tengo ni idea. Mira, AO lo voy a contrarrestar, me parece una amenaza que puede joderme un poquito, así que mira. Me quito de problemas. Vale, saltan triggers por aquí. 6-7, 7-7, va en el contador. Un robo bastante mal, la verdad, pero bueno. Tendré que hacerme block con todo, lo dicho. Prefiero no jugármela, de verdad. Prefiero no jugármela que me haga block con todo, básicamente, y la acabe liando. Porque no tengo para, al fin y al cabo, deshacerme de todo, ¿ok? Si me hace, yo qué sé, si me tira garra infernal ahí. Voy a tirar de hacer desaparecer, ¿eh? La pregunta es... Tengo que tirarlo victimizando, ¿no? Es obvio. Estoy pensando, ¿eh? Nah, sí, venga. Vale. Victimizando. Sacrificamos creo que el Redder, que ahora mismo es lo que tiene menos repercusión en la partida, ¿no? Sé que es cierto que depende cómo salga ahora, por eso he sacrificado el Balmor, que ahora mismo solamente dopa a... Bueno, dopa a ellos dos, ¿no? Básicamente. Pero... A mí me estoy arrepintiendo un poco de la jugada. La verdad. Está pensando si tiene, por ejemplo, en remodo en respuesta, si tiene cualquier destruye, ¿no? Cualquier corta, lo que sea. Tiene algo, me la acaba liando. Pues fuera. A ver si responde. Hacer desaparecer, vale, él tiene hacer desaparecer, bueno, victimizando, claro, tendría que pagar 2 de más. Sin embargo, lo que hace es crear una copia, ¿no? O sea, es interesante porque creo que la acaba de cagar un poco entre comillas. No, en serio, no sé el victimizar, no tengo ni idea si crea una copia. Puedes sacrificar una criatura con fuerza de 1 más cuando le das copia de este hechizo y si tiene alguno... Vale, si tiene algún objetivo puedes elegir un nuevo objetivo para la copia, vale. He elegido el mismo objetivo, sería en este caso. Vale, pago 2 por una de ellas, por lo cual se anularía una. Se sigue contrarrestando. O sea, no es una muy buena jugada por su parte, la verdad. Ahí está, se contrarresta y punto. Nah, no es que haya sido muy bien, la verdad, pero bueno. Nah, espera, Pierce. Es un robo bueno, sinceramente, no voy a decir que sea un mal robo. Y ahora sí creo que es la hora de pegar con todo. Bueno, sigue pasando lo mismo. Pero me le barro la mesa, claro. Es que me pasa un poco lo mismo. Si, por ejemplo, me bloquea con todo, le acabo liando parda, pero pardísima, de verdad. Yo creo que ahora mismo voy a atacar de 1. O sea, tengo miedo básicamente del triple lock, que me bloquea con todo. Que sí, que podría no bloquear con el tema del miedo que tenga yo algún instant en la mano. Pero es improbable también, o sea que tampoco se sabe. Por ahora eso, me he interesado. Así tiro algún faro volador contra esto, algún hechizo grande y tal. Pues puta mierda, ahora mismo nada. Pego de 1. Wandeling Emperor. Que la juega, al fin y al cabo. Queda un token, ¿vale? Y pasa 1.
Ok, supongo que tendrá, yo que sé, alguna forma de matarme en el turno, ¿no? O eso espero. Pero con todo no puede poner... ¿Tendrá alguna Wandering como instant? Ni idea. Bloqueo aquí. O alguna ira, ¿no? Supongo que sí que tendrá alguna ira. Depende de lo que valga la ira, claro, vale. Kaito por ahí. Aunque pienso podría haber bloqueado perfectamente aquí. Que pasará un daño más, pero bueno. Me quito un blocker del medio, que al fin y al cabo me valdría para tener letal incluso. O sea, fallo mío garrafal, ¿no? Y le dan -1 y pone otro token. Acaba pegando con todo. Bueno, también tiene que meter presión, claro. O sea, es algo que se entiende. Voy a por la Wandering, puedo pegar de 7, tener algún blocker más, que sería en este caso la infantería. Y depende cómo puedo incluso defenderme, ¿no? O sea, también puedo hacer una especie de misleta, entre comillas. O sea, pegándole a la cabeza y si tengo algún instant o sorcery, matarlo, ¿no? O si no, bloquea. O sea, hay 1000 opciones, la verdad. De hecho, creo que lo que voy a hacer es pegando a la Wandering con el Barmore y con la infantería a la cabeza. Poniendo que tengo un blocker aquí, que tengo en la mano un bloque, tengo Spell Piercing y nada para más o menos defenderlo. Voy a probar a hacerlo así. Lo he dicho, no es que tenga un fundamento brutal lo que estoy haciendo, pero bueno. Infantería. Damos turno. De hecho, creo que en esta partida he cometido un montón de fallos. O sea, por la dejadez, simplemente he cometido un mogollón de fallos. Pero tela de fallos. Mira, voy a contrarrestarlo, Spell Pierce. No sé de verdad si puede matarme en el turno. No tengo ni la más mínima idea, pero bueno. Sí que es cierto que si llegara a poner el token a lo mejor me mataba, ¿eh? Así que ese Spell Pierce está justificado. Si la otra carta que tiene en la mano es algún tipo de removal o cualquier mierda, yo ya concedo, ¿no? Pero de hecho, he jugado esta partida incluso con dejadez y estoy plantando de cara. Paga 2 vidas, ¿vale? Un 4-3 que ataca. Removal puede ser por ahí. Son por aquí 6 y 2, 8 y 10. O sea, me llevan una vida. Me lleva una vida, pasa el daño, voy a 1. Y ya estaría, ¿no? Creo. Claro. Estas 2 vidas. A menos que él tenga algo para hacerme perder vida. No, un cancho carne. Sí, cierto. Cancho carne, por ejemplo. Es verdad que me la lía parda. Por ejemplo, ¿no? O sea, es suficiente. Pierde 3 vidas y bueno. Pero bueno, básicamente volvemos a lo mismo. Es un mazo muy bueno que de hecho, si yo no hubiera cometido el primer fallo de jugar la Delver, ¿no? El Delver a pelo, ¿no? Sin dejarla ahí sin ningún protector, sin ningún blocker. Perdón, sin ningún blocker, sin ningún corta ni nada. La partida habría sido para mí. Estaba en el bolsillo, vaya. Es que hemos jugado la partida muy mal al principio, por lo dicho, por dejadez, que lo siento mucho. Y la partida, oye, ha ido bastante bien. Aún así, ok. O sea, hemos estado a punto de ganarles, la verdad. De no ser porque tuviera el gancho carne, que era algo que uno dice, bueno, está ahí, casi. De hecho, si no hubiéramos contrarrestado a la Wandering, también nos habría matado. Así que, oye. Lo dicho. Si hubiera salido turno 2 de Delver, tendría en la mano enderezado a escabullirse. Y no habría matado en este caso a la Delver, porque lo mismo, tenía que escabullirse, ¿no? Para defenderla, habría sido letal. Robamos un instant, que fue el Consider en ese momento, que creo que fue. Ya pasaba, los countdown no le hacían nada, ok, era una 4-3, una 4-3, ok, literalmente. Y a partir de ahí ir pegando normal. Y aparte que robé un poquito más de corta, la partida estaba ya hecha. O si yo, por ejemplo, hubiera atacado, me la habría jugado un poquito más, ok. Recordáis muchas veces que yo no he pegado con el piromante electrostadio, creo que se llama así, porque quería que el oponente tenía bloqueado, ¿ok? Tenía el daño justo para matarle el piromante electrostático. Yo decía, bueno, pues prefiero doparle un poquito más. Si robo algún instant más, lo consigo dopar y consigo pasar por encima. Pero bueno, básicamente, si yo me lo hubiera jugado y el oponente no hubiera bloqueado, que es lo que ha pasado, la partida habría ido muy bien para mí. O sea, básicamente era letal mucho antes, ok, a mi favor. Así que bueno, un mazo que recomiendo mucho, que he jugado bien, ¿no? De verdad que yo no me estoy jugando nada, así que tampoco lo he jugado a full. Pero si queréis, pues eso, de Gara mítico perfectamente con este deck podéis hacerlo. Un deck brutal que recomiendo que tiréis un poquito algunas de las ramas, ¿no? Si queréis tirarlo a tempo, id a tempo. Si queréis tirarlo a agro, id a agro. Pero que no mezcléis como es este mazo. Y aún así, mezclado va bastante bien, así que oye. Lo dicho, recuerda suscribirte, comentar, compartir el vídeo y dicho esto, nos vemos en el siguiente, ¿ok? Adiós.